El reloj de la muerte. En la vida hay objetos que parecen llevar consigo una energía inexplicable, una especie de maldición que los rodea. Hoy te traigo la historia real de uno de esos objetos, el reloj de la muerte. Un antiguo y extraño reloj que, según cuentan, tiene el poder de predecir la muerte de aquellos que lo poseen. Pero no se trata de un simple mito, no. Lo que vas a escuchar es mucho más aterrador. ¿Qué harías si tu tiempo estuviera contado? Si cada tic-tac fuera una señal de lo inevitable. Acompáñame mientras desentrañamos los oscuros secretos de este objeto maldito. Y no apartes la mirada, porque en esta historia, hasta el más mínimo detalle podría ser crucial para tu propia supervivencia. Todo comenzó como algo insignificante, un regalo inesperado que parecía una simple curiosidad. Víctor, un hombre tranquilo, amante de los objetos antiguos, había recibido un reloj de bolsillo de un conocido lejano. Un reloj que desde el primer momento le provocó una sensación extraña. La pieza era de un bronce envejecido, con una inscripción en latín que decía Tempus Mortis. Víctor, con su conocimiento limitado de latín, supo de inmediato lo que significaba: el tiempo de la muerte. Al principio, lo tomó como una broma oscura, algo propio de la antigüedad. Sin embargo, mientras más lo observaba, más inquieto se sentía. Aquella primera noche, después de recibirlo, colocó el reloj en su mesilla y se fue a dormir, sin pensar mucho en el asunto. Pero, a las 3:15 a.m., el sonido de un fuerte tic-tac lo despertó. Miró hacia el reloj, que parecía brillar con una intensidad extraña en la oscuridad. Las agujas se habían detenido en esa misma hora. A la mañana siguiente, Víctor recibió una llamada de uno de sus amigos cercanos. La noticia le heló la sangre. Otro de sus amigos había muerto en un accidente automovilístico, exactamente a las 3:15 a.m. Esto no puede ser una coincidencia, pensó Víctor, mientras miraba el reloj, aún detenido en la misma hora. El frío sudor le cubría la frente y se sentía abrumado por una inquietud que nunca antes había conocido. Empezó a sentir que algo no andaba bien, pero se negó a aceptar la posibilidad de que un objeto inanimado pudiera tener control sobre la vida y la muerte. Pasaron los días, y Víctor intentó seguir con su vida. Sin embargo, la inquietud lo perseguía. Un día, mientras estaba en su oficina, recibió una visita inesperada. Un hombre mayor, con una mirada sombría y llena de preocupación. ¿Eres tú quien tiene el reloj?, preguntó el anciano con un tono urgente. Víctor lo miró, desconcertado. Sí, lo tengo. ¿Cómo lo sabes? El hombre suspiró profundamente. Lo sé porque ese reloj ha estado en mi familia durante generaciones y cada vez que aparece trae consigo la muerte. Por favor, escúchame. Deshazte de él antes de que sea demasiado tarde. El anciano tenía una presencia imponente y sus ojos reflejaban un profundo dolor. ¿Qué quieres decir con que trae muerte?, preguntó Víctor, sintiéndose cada vez más atrapado en una trama de horror. Lo que tienes en tus manos es un objeto maldito, algo que predice la muerte de quienes lo rodean. Ha marcado el final de muchos antes de ti y lo hará contigo si no haces algo pronto. Víctor estaba incrédulo, pero algo en la mirada del anciano le decía que hablaba en serio. ¿Qué debo hacer? Destruirlo no parece funcionar. El hombre miró a su alrededor, como si el reloj pudiera oírlo. Debes devolverlo a donde lo encontraste, a su lugar de origen. Solo así podrás romper la maldición, pero hazlo antes de que sea demasiado tarde. Aquella noche, la angustia creció dentro de Víctor. No podía sacarse de la cabeza las palabras del hombre. Se sentó frente al reloj,
observando cómo el segundero marcaba lentamente el paso del tiempo. Entonces, sin aviso, el reloj volvió a detenerse. Miró la hora. 11:47 p.m. Víctor sintió que su corazón se paralizaba. ¿Qué significa esta hora ahora?, pensó. Sabía que, desde ese momento, algo horrible iba a ocurrir. Cada segundo se sentía como una eternidad, el tic-tac resonando en sus oídos como el eco de una sentencia inminente. Se levantó y trató de ignorarlo, pero el reloj seguía allí, inmóvil, como una presencia que no podía evitar. De repente, alguien golpeó la puerta de su casa. El sonido lo sobresaltó, su respiración se aceleró. Caminó lentamente hacia la puerta, con cada paso sintiendo que estaba más cerca de una verdad que no quería conocer. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, pero no hubo respuesta. Giró la perilla, abriendo la puerta con un escalofrío recorriendo su espalda. No había nadie. Víctor retrocedió, cerrando la puerta rápidamente. Pero cuando volvió la vista hacia el reloj, las agujas habían comenzado a moverse nuevamente, y justo a las 11:47 se detuvieron otra vez. El tiempo parecía haberse congelado. Era como si el reloj hubiera marcado el final de algo, o de alguien. Desesperado, Víctor decidió visitar una tienda de antigüedades que solía frecuentar. Allí encontró a una mujer anciana que parecía saber más de lo que decía. Ese reloj, querido, es un portador de sombras. Ha visto demasiado. Ha absorbido el sufrimiento de aquellos que lo han poseído antes que tú. ¿De verdad piensas que puedes deshacerte de él? Víctor se quedó en silencio. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Solo hay una forma de liberarte. Tienes que encontrar a su último dueño y descubrir cómo murió. Las almas de quienes han sido tocados por ese reloj están atrapadas en él. Una vez que descubras la verdad, podrías liberar su espíritu o quedarte atrapado tú mismo. A pesar del terror que sentía, la curiosidad lo impulsó a buscar. Con la ayuda de la anciana, logró rastrear el pasado del reloj hasta una pequeña ciudad donde un hombre llamado Edgar había sido su último propietario. La historia decía que Edgar había muerto de una manera horrenda. Se había encontrado solo en su casa y la causa de su muerte nunca había sido esclarecida. Cuando Víctor llegó a la ciudad, un aire de misterio y desolación lo envolvió. ¿Qué se siente estar en el lugar donde todo comenzó?, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Caminó hacia la antigua casa de Edgar, una construcción desgastada por el tiempo y la tristeza. La puerta estaba entreabierta, como si invitara a Víctor a entrar. Al cruzar el umbral, el ambiente se volvió frío, casi helado. Mientras exploraba la casa, escuchó susurros a su alrededor. «Edgar, ¿estás aquí?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las luces parpadeaban y las sombras danzaban en las paredes. Entonces vio algo moverse en la penumbra. Un hombre de aspecto fantasmal, pálido y desvanecido, emergió de las sombras. Era Edgar. «¿Por qué has venido aquí?», preguntó el espíritu con voz temblorosa. «¿Cómo te atreves a tocar el reloj de la muerte?». «Lo siento, no sabía. No sabía que era así. Debo liberarte», respondió Víctor, sintiendo cómo la presión del miedo aumentaba a su alrededor. Edgar sonrió con tristeza. «El reloj no puede ser destruido. Está hecho de los restos de las almas que ha devorado. La única forma de liberarme es que lo uses y enfrentes la verdad. Debes aceptar lo que has traído a tu vida». Con esas palabras resonando en su mente,
Víctor comprendió que el reloj no solo predecía la muerte, sino que lo atraía hacia su oscuro destino. «¿Qué debo hacer?», gritó, sintiéndose atrapado en un ciclo sin fin. «Debes hacerlo tú mismo. Solo así podrás romper la maldición», susurró Edgar, desapareciendo en una nube de sombras. Lleno de desesperación, Víctor decidió usar el reloj. Regresó a su hogar, el corazón latiéndole con fuerza. «Esto es una locura», pensó. Sin embargo, sabía que no podía escapar. Cuando se colocó el reloj en el bolsillo y miró hacia la hora, un vacío helado se instaló en su estómago. A medida que las agujas avanzaban, comenzaron a desvanecerse las luces de la habitación y una sombra envolvente emergió de la oscuridad, proyectando visiones perturbadoras de aquellos que habían sido tocados por el reloj antes que él. Víctor vio el rostro de su mejor amigo, desfigurado por el horror, gritando en un silencio ensordecedor: «No, Víctor, no te dejes atrapar». «¿Qué significa esto?», murmuró, mientras la angustia se apoderaba de él. Las visiones se intensificaron, desdibujándose en un caleidoscopio de recuerdos, y vio a su madre, su rostro pálido, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Hijo, por favor, no sigas el mismo camino». El reloj comenzó a sonar, resonando en su mente como un eco de campanas fúnebres. Aterrorizado, trató de quitarse el reloj, pero sus manos estaban pegadas a él, como si el objeto estuviera hecho de una fuerza sobrenatural. «¡Quítamelo! ¡Quítamelo!», gritó, sintiendo cómo las visiones lo envolvían. Pero la entidad oscura apareció, sus ojos vacíos observándolo desde las sombras. «Eres mío, Víctor. Has despertado un legado de muerte». Con un sudor frío recorriendo su frente, Víctor gritó: «No quiero esto. No me lleves». La figura oscura se acercó, su aliento helado envolviéndolo. «No puedes escapar de lo que está destinado. Este reloj ha predicho la muerte de muchos antes que tú, y ahora te has convertido en parte de su historia. ¿Estás dispuesto a sacrificar a otros para salvarte a ti mismo?». Las visiones de sus seres queridos atormentaban su mente. Los rostros familiares se desvanecían, uno tras otro, como llamas extinguiéndose. Víctor sintió una ola de desesperación y, en un instante de claridad, comprendió que no podía permitir que el ciclo de sufrimiento continuara. Sacó el reloj con manos temblorosas y con una determinación inesperada, gritó: «No dejaré que esto me controle». Con todas sus fuerzas, lo lanzó contra el suelo. El sonido del cristal resonó como una explosión en la habitación, y las visiones comenzaron a desvanecerse lentamente. La figura oscura gritó, perdiendo su forma, mientras el eco de las almas atrapadas se desvanecía en la nada. Víctor cayó de rodillas, sintiendo el vacío en su corazón. El reloj se había hecho añicos, pero sabía que el costo había sido alto. La sombra de la entidad se disolvió, llevándose consigo las almas atormentadas, pero una parte de su espíritu permanecía marcado. ¿Estaré realmente libre?, se preguntó, con la voz de su madre resonando en su mente. «Hijo, siempre estarás conectado a nosotros». En ese instante, comprendió que, aunque el reloj ya no existía, las decisiones que tomamos y el pasado siempre dejan una huella en nuestra alma. ¿Qué crees que Víctor encontró detrás de esa puerta? ¿Fue su destino o algo aún peor? Si quieres conocer más historias aterradoras como esta, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías tú si recibieras un reloj como este? Nos vemos en la próxima historia.